Buenas noches, amigas y amigos de RCTV y de Radio Caracas Radio. El programa de hoy quisiera referirme a amenazas graves que están planteadas en este momento contra la libertad de expresión y contra derechos fundamentales que garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, de la cual, por cierto, existen 4 versiones distintas y todavía el Tribunal Supremo de Justicia no ha decidido cuál de ellas es la vigente y por qué esa es la vigente. Porque resulta que el texto que fue aprobado por la Asamblea Constituyente tiene serias y profundas diferencias con el texto que fue publicado por última vez en una gaceta oficial de la República. Entre las amenazas contra la libertad de expresión más serias que veo en este momento, está esta especie de regreso al siglo XIX, cuando a la gente le pagaban con fichas. Hoy en día esas fichas se llaman bolívares y solamente pueden ser redimidas en las bodegas del dueño de la hacienda, en este caso le hace el gobierno nacional, quien a través de Mercal, de Cadivi y de otros mecanismos tenebrosos, sórdidos y corruptos, dispone lo que la gente puede hacer con esas fichas, pocas o muchas, que recibe a cambio de su trabajo, de su esfuerzo, de su producción. De manera que en materia de libertad económica hemos regresado al siglo XIX, cuando los hacendados le pagaban a sus peones con fichas. Ahora las fichas, repito, son los bolívares, el hacendado es el gobierno nacional y los peones somos todos los venezolanos, que con esas fichas no podemos comprar sino lo que está disponible en la bodega del dueño de la hacienda. Otra amenaza grave, seria, preocupante, es la amenaza a la libertad de expresión. Vemos cómo el jefe de Estado, con sus discursos, con su procacidad, con su vulgaridad, continuamente va banalizando la libertad de expresión. De manera que la gente va perdiendo sentido de qué es libertad de expresión y qué es libertinaje de expresión. Y cada vez que se hace un planteamiento serio en este sentido, el gobierno, a través de sus voceros, busca la manera de distraer la atención. Voy a poner 2 ejemplos. Uno, en días pasados, el embajador de los Estados Unidos formuló unos planteamientos muy serios con respecto a la falta de vigencia del Estado de Derecho en nuestro país y a las amenazas gravísimas que existen contra la libertad de expresión. Señaló concretamente la cantidad de atentados contra periodistas, camarógrafos, reporteros, medios de comunicación social que habían permanecido en la más absoluta impunidad, ya que ni la Fiscalía ni los demás órganos competentes se habían ocupado ni de investigar los asuntos ni de formular cargos a los responsables, a pesar de que existen decisiones expresas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al gobierno nacional a cumplir con esa obligación que por lo demás le impone la Constitución Nacional, que con tanta alaraca fue aprobada en 1999. Otro caso, y es al que nos vamos a referir concretamente esta noche, se refiere al general Carlos Alfonso Martínez. El general Carlos Alfonso Martínez, en mi opinión, en ejercicio de sus derechos constitucionales, se presentó en la Plaza Madariaga del Paraíso, en donde hizo una locución pública. Este derecho constitucional que él ejerció no es del agrado de los jerarcas del régimen y por esa razón fue encarcelado. Fueron violados sus derechos individuales, fue violado un derecho de habeas corpus que se le dio, fueron violadas disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le siguió el juicio y finalmente en días pasados el Tribunal Supremo de Justicia, en una decisión con 12 votos favorables, lo condenó. Hemos invitado para hablar sobre este tema al doctor Alberto Arteaga. Doctor Arteaga, ¿qué opina usted sobre la decisión de la Sala Plena que convalidó los atropellos cometidos contra el general Alfonso Martínez? Muchas gracias, Marcel, por la invitación. Y yo creo que después de la introducción que tú has hecho, este caso realmente se presenta, yo diría, como paradigmático, como emblemático, porque efectivamente, como tú también lo acabas de señalar, aquí se trata
de la violación de todos los derechos de un ciudadano y fundamentalmente de la violación del derecho a la libre expresión del pensamiento. El general Carlos Rafael Alfonso Martínez está preso, está secuestrado desde el día 30 de diciembre del año 2002, sencillamente por haber pronunciado una alocución absolutamente democrática, propia de un sistema de libertades, donde sencillamente como ciudadano y como oficial, habiendo tomado una actitud de desobediencia, que fue el resultado de órdenes ilegítimas y contrarias a la Constitución que recibió, asumió una actitud y su discurso es un discurso que se amolda a los cánones del sistema democrático, un mensaje en búsqueda de una salida pacífica, democrática, un llamado al referéndum, un llamado de aliento, un llamado de apoyo al paro. Es decir, en este discurso no hay ningún ingrediente subversivo, no hay ningún llamado a tomar las armas para deponer al gobierno por las vías violentas. Es un discurso democrático que el fiscal general de la República, para asombro de todos los que lean el escrito del fiscal, entre otras cosas, llega a esta conclusión, que en ese discurso el general habría incluido algunas palabras que él considera claves. El fiscal es el censor, pareciera. Las palabras claves son la palabra mensaje, la palabra pueblo y la palabra Guardia Nacional. ¿Esas palabras son claves? Bueno, según el fiscal son palabras claves que dan la idea y la esencia de lo que constituye un mensaje subversivo, las palabras claves de un lenguaje subversivo. Yo no estoy inventando absolutamente nada, esto consta en el expediente y si uno no lo leyera, uno no lo podría creer. Aquí dice lo siguiente, pero yo no estoy inventando esto, dice el fiscal esto. Las palabras clave fueron Guardia Nacional, pueblo y mensaje. Empleó 9 veces la palabra Guardia Nacional, 20% del discurso. 9 veces la palabra pueblo, 20% del discurso. Y 7 veces la palabra mensaje, 15% del discurso. Matemáticas erradas porque además... O sea, además si el discurso fue de 45 palabras que dijo y repitió 9 veces. Aparte de eso, el discurso fue de 505 palabras, por lo tanto esos porcentajes no se corresponden con la realidad. Esto sería verdaderamente risible si no estuviese en juego la libertad de una persona. Ahora, ¿qué esperaba usted de un fiscal que fue elegido en violación expresa de las normas que esta Constitución garantiza? Bueno, efectivamente. O sea, esta Constitución establece unas normas para elegir al fiscal que fueron violadas, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué espera usted de eso? Bueno, por supuesto. Es un hombre al servicio del régimen, al servicio del Ejecutivo, puesto allí para salvaguardar no los intereses de la colectividad, sino los intereses simplemente del Ejecutivo, del gobierno, para hacerle el juego al gobierno. Y esto realmente es algo bien grave. Sin embargo, entre los 12 votos que aprobaron esa sentencia, están 4 votos de magistrados que forman parte de la Sala Constitucional. Entonces, ¿cómo se explica usted que 4 de los 5 magistrados que componen la Sala Constitucional estén de acuerdo con la sentencia, así como usted dice, ahí se violaron derechos constitucionales fundamentales del general Carlos Rafael Alfonso Martínez? Bueno, sencillamente y lamentablemente la explicación es una sola, es la línea política. Yo no sé, y me perdonan la vehemencia, Marcel, pero no puedo decirlo de otra manera, y quisiera que esta vehemencia no le quite objetividad a lo que yo estoy diciendo, pero es que como profesor universitario, yo no entiendo, yo no sé cómo estos personajes, cómo estos señores magistrados, la mayoría de ellos profesores universitarios, los de la Sala Constitucional entre otros, pueden colocarse de nuevo ante una cátedra y ver de frente a los estudiantes cuando en esta decisión, por ejemplo, se dice algo como lo siguiente: el derecho a ser oído no fue violado. ¿Y por qué no fue violado el derecho a ser oído? Que por supuesto dentro de lo más elemental de la enseñanza jurídica, el derecho a ser oído consiste en el derecho que tiene toda persona a presentarse, a ser presentado ante un tribunal imparcial competente. Pues aquí el derecho a ser oído se cumplió según la Sala
según la sala plena, integrada también, por supuesto, como dices tú, por los magistrados de la sala constitucional, por el hecho de que un defensor de la Defensoría del Pueblo estuvo presente cuando detuvieron al general y escuchó su entrevista. Es decir, este derecho fundamental quedó satisfecho por esto. Esto sería verdaderamente risible si no fuera tan ofensivo a lo más elemental del derecho. Para un ciudadano común y corriente, como son la mayoría de la gente que nos está escuchando, a mí no me queda claro si lo oyó el defensor. Bueno, ese es el derecho de ser oído, lo oyó el defensor, lo oyó también el DICIP, probablemente el comisario cubano que dirige las operaciones de la DICIP, a lo mejor los de la DIM, a él lo oyeron. ¿En qué se diferencia eso del derecho constitucional a ser oído? Bueno, la diferencia es muy clara. Si a una persona, a un delincuente común, lo sorprenden con las manos en la masa, robando, matando cuando ha descargado su arma de fuego, Como el caballero Cubella, por esa ejemplo. persona tiene derecho a ser llevado, sorprendido infraganti, en un lapso no mayor de 48 horas ante un juez, para que el juez decida si efectivamente esa detención es flagrante, si debe continuar o debe cesar. Y ser oída esa persona, porque podría haber alguna equivocación. Yo no fui, yo no estaba, me confundieron con otro, era un doble mío, cualquier cosa. Bueno, eso no se cumplió en este caso. El derecho a ser oído es el derecho a ser oído ante un tribunal. Bueno, y efectivamente esto fue obviado en este caso. Esta decisión, yo diría, me perdona el calificativo por el respeto a la institución, es monstruosa. Nosotros denunciamos, por ejemplo, los defensores, que el general fue incomunicado, y fue incomunicado porque una vez apresado por una comisión de la DICIP, convertida en juez de flagrancia, fue llevado a la sede de este cuerpo de inseguridad del Estado, y allí no se le permitió comunicarse ni con abogados ni con familiares. Esa denuncia no podía ser obviada. Pero ¿qué dice el tribunal? ¿Qué dice la sala plena? Bueno, es verdad, hubo incomunicación, pero se trató de una breve incomunicación. ¿Qué es una breve incomunicación bueno, de acuerdo a la esto Constitución? significa que a una persona se le puede incomunicar brevemente y esto no es grave. Y el argumento lo podríamos hacer de la siguiente manera: a una persona se le puede torturar, pero un poquito. Y si se le tortura un poquito, pues no se ha lesionado, no se ha violado el derecho a la integridad personal. Es decir, esto es realmente un absurdo, esto no tiene sentido. Si fue incomunicado, fue incomunicado. Sea por 1 minuto, por 5 minutos, por media hora. Si fue torturado, fue torturado. Y los responsables y los autores de este hecho deberían en este momento estar presos. Se le debería estar siguiendo un proceso. Lamentablemente aquí no hay. ¿Usted cree que en Venezuela hay ahorita alguien en el gobierno que se atreva a levantarle una causa de ese tipo a los comisarios cubanos que manejan el DIM y la DICIP? Por supuesto que no la hay. Vamos a cumplir unos compromisos, ya regresamos. Continuando nuestra conversación de hoy con el doctor Alberto Arteaga, yo quisiera referirme a un tema que usted mencionó hace un rato, que es la intervención de la DICIP. Quería hacerle 2 preguntas concretas. Una, ¿se identificaron ellos debidamente tal y como establece la Constitución? Y 2, ¿cuál era la flagrancia que ellos alegaban y cómo se demostró esa flagrancia? Bueno, aquí sencillamente, como lo hemos señalado en varias oportunidades cuando yo he tenido que dar alguna declaración al respecto, aquí sencillamente hubo un secuestro. El general, cuando se retiraba de la plaza porque llegó a perturbar, ellos fueron los que perturbaron el orden público. Si hubo una perturbación del orden público en esa plaza, fue precisamente el cuerpo policial que llegó allí. Cuando se retiraba el general, lo agarraron y se lo llevaron secuestrado. El punto de la flagrancia. Esto creo yo, y creo que hay que denunciarlo con toda claridad. Nosotros en el pasado hablábamos
contra el régimen establecido por el Código de Enjuiciamiento Criminal que permitía aquellos autos de detención comprados, firmados en blanco. Bueno, ahora a la luz de esa Constitución garantista, se ha inventado una nueva fórmula de atropello. La Constitución dice una persona solo puede ser detenida por orden judicial, salvo el caso de flagrancia. Por supuesto, en la mayoría de los casos no hay orden judicial, es más difícil conseguir una orden judicial, pero ahora tenemos una fórmula amplia y sencilla para llevarse preso a cualquier persona, la flagrancia. Este señor estaba cometiendo un delito flagrante. Ahora, ¿quién aprecia la flagrancia? La flagrancia, de acuerdo a los principios más elementales del derecho penal, del derecho procesal penal, implica el que se esté realizando un hecho que habla por sí mismo, un hecho flagrante, un hecho que emite señales, que pone sobre el tapete la evidencia de su comisión. La persona está disparando o la persona está robando, pero cuando estamos ante un hecho que tiene que ver con una opinión, ante un hecho que implica la valoración de unas circunstancias, la valoración de unas palabras, ¿cómo vamos a aplicar nosotros el concepto de flagrancia? Precisamente el fiscal tiene que hacer una tarea de analista, no sé si la hará por el hecho de ser poeta, de analizar el contenido del mensaje del general para considerarlo subversivo por la inclusión de estas palabras clave. Entonces esto significa que la DICIP apreció el carácter subversivo de las palabras pronunciadas por el general y por eso se lo llevó preso. Esto es un absurdo. Aquí pura y simplemente no hay flagrancia y por eso la base de este procedimiento cae por su propio peso. O sea que ahora pueden hacer presa a una persona por delitos de opinión, no ni siquiera en base a lo que decida un juez, sino en base a lo que decida la DICIP. En base a la calificación de flagrancia hecha por una comisión policial y ratificada por el Ministerio Público. Para mí estamos ante una fórmula nueva, por supuesto nada sofisticada, de atropello a las libertades en general. El derecho a la libertad de cualquier persona se encuentra sometido al libre arbitrio y al juicio de cualquier comisión policial que se constituye pura y simplemente en juez de la flagrancia. Ahora, ha habido en el ambiente penal y criminalístico, ha habido mucha satisfacción porque se superaron los viejos códigos, el viejo código de enjuiciamiento criminal y ha sido sustituido por el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Se cumplieron las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal? Bueno, la disposición fundamental del Código Orgánico Procesal Penal, en este caso, de respetar el procedimiento de la flagrancia, evidentemente no se cumplió. El procedimiento establecido en la Constitución y el Código. La Constitución ha previsto que una persona si aceptáramos la flagrancia, que haya sido sorprendido infraganti, en el lapso de 48 horas debe ser presentado ante un tribunal. ¿Y él no fue presentado? Por supuesto que no. El general, la oportunidad y la audiencia que tuvo fue oído 4 meses después, hace unas 2 o 3 semanas, en esa audiencia pública. ¿Por qué cree usted que la Fiscalía trata de una manera tan distinta al caballero Gubella y al general Alfonso Martínez? Con el general Carlos Rafael Alfonso Martínez, yo diría, estamos ante un caso evidente de ensañamiento contra un hombre digno, de impecable trayectoria, respetado en su fuerza. Yo diría que son los valores que no se quieren reconocer. Es decir, ante un hombre que no tiene rabo de paja, a quien no se le puede hacer ningún señalamiento deshonroso, delictivo, la única manera de perseguirlo, de acosarlo, ha sido a través de esta absurda imputación. Y yo quisiera hacer otro señalamiento que me parece importante. Marcel, tú me preguntabas, bueno, estos magistrados que firman la sentencia, hay un dato bien curioso. Es una sentencia penal elaborada por un magistrado que no sabe derecho penal porque no ha estudiado derecho penal y no es esa su especialidad. 2 de los magistrados de la sala penal salvaron su voto, el doctor Rafael Pérez Perdomo y la doctora Blanca Rosa Mármol. El tercer magistrado
Alejandro Angulo Fontiveros, que vota con los 12, sin embargo emite un voto concurrente. Y en ese voto concurrente, Marcel, para sorpresa de la audiencia, no, lo leo porque lo dice aquí y si no alguien pensaría que no es cierto. Dice, estos comentarios que él ha hecho marcan una divergencia más bien de forma en relación con la sentencia dictada, que repito, apoyo con el convencimiento de que es bastante razonable. O sea que un juez de la sala penal que concurre y apoya la ponencia, dice que la apoya por considerar, no que es una sentencia justa, acomodada a derecho, sino que es una sentencia bastante razonable, o sea que no se atreve un hombre que realmente, porque debo decirlo, el doctor Angulo Fontiveros conoce de derecho penal, no se atreve ni siquiera a poner la mano en el fuego por esta decisión, apenas reconoce que es bastante razonable. Y esto después de haber hecho un señalamiento que es gravísimo, que aquí no se ha aplicado, la Corte o el Tribunal Supremo no ha determinado cuál es el procedimiento aplicable al general, Marcel. Se le ha encomendado, yo no tengo palabras para decir esto, porque no sé cómo puede uno explicarle esto a estudiantes de Derecho. El tribunal le ha encomendado al doctor Iván Rincón, cuando tomó esta decisión hace algunos días, en el curso de esta semana, determinar cuál es el procedimiento que se le va a aplicar al general. O sea que el tribunal no sabe cuál es el procedimiento. Y esta es la razón del voto concurrente del doctor Alejandro Angulo Fontiveros. Él dice el procedimiento debía ser este, pero eso no fue asumido por la mayoría del tribunal. ¿Qué quiere decir el procedimiento aplicable? Bueno, que tan sencillo como esto, el árbitro que va a decidir o que debería decidir el caso del general no sabe cuáles son las reglas aplicables y le han encomendado al doctor Rincón determinar cuál es el procedimiento. ¿Y cómo lo sentenciaron entonces? Bueno, esto es parte del absurdo que nosotros estamos viviendo, una violación adicional a los derechos del general Carlos Rafael Alfonso Martínez. Esto pone en evidencia que una persona puede ser sometido a un juicio sin conocer previamente cuáles son las reglas. Esto es contrario a derechos elementales consagrados en todas las convenciones y tratados de derechos humanos. Y todo esto es lo que lleva al general a asumir la actitud que él ha hecho pública. Él no está dispuesto a convalidar esta farsa del tribunal. Aquí no hay un juicio. Pero entonces harán con él lo que les dé la gana. Bueno, efectivamente, él continuará preso, continuará privado de su libertad, entre paréntesis, otra cosa. Este Tribunal Supremo de Justicia, integrado por magistrados de la Sala Constitucional, ratifica en esta decisión algo también que tiene que ver directamente con la libertad de expresión. En una decisión del 21 de enero, cuando se ratificó su privación de libertad, el tribunal le prohibió al general emitir declaraciones ante los medios de comunicación social. ¿Por qué? Bueno, esto no tiene base alguna, esto es una violación a la libertad de expresión. A ninguna persona, aunque esté preso, aunque esté privado de su libertad, se le puede impedir expresar su pensamiento o comunicarse, bien sea con su familia o bien sea con los medios de comunicación social. Pues al general Carlos Rafael Alfonso Martínez, en la decisión del 21 de enero, se le impidió comunicarse, se le impide comunicarse con los medios. Y en esta decisión, en esta bochornosa decisión, yo diría, perdóneseme digamos, el irrespeto, pero yo creo que tenemos que reclamar los ciudadanos a la institución, a la institucionalidad, pero hay que decir las cosas con palabras claras. Esto es un bodrio, es decir, esto es una ofensa al derecho. En esta decisión aprobada por estos 12 magistrados se ratifica esa medida. El general está impedido de hacer declaraciones a los medios de comunicación social. Esto es realmente una nueva expresión de la violación de ese derecho fundamental a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión. Ahora, aparentemente el general dijo cosas muy ofensivas para el gobierno. Según dice el fiscal, un testigo lo oyó referirse a la necesidad de sacar a este régimen castrocomunista del poder. Eso parece que ha ofendido mucho
al fiscal y a su jefe. Bueno, efectivamente, hay declaraciones de algunos testigos, pero precisamente tú estás haciendo referencia a un texto que fue alterado por el fiscal. O sea, el testigo no dijo eso. El testigo no dijo eso. Yo tengo aquí copias de esa declaración donde el testigo lo que dijo concretamente, se trata de un testigo que lleva por nombre Orlando José Ramos Merchán, dijo, utilizaba, refiriéndose al general, un micrófono, y algunas cosas que recuerdo que él dijo fue que hacía un llamado a los guardias nacionales para que no se dejaran manipular por el gobierno. Pues bien, el fiscal le acomodó esta declaración, que el general Carlos Alfonso Martínez, para hacer su alocución, utilizó un micrófono y dijo textualmente, no sigan apoyando al gobierno corrupto castrocomunista de Chávez. O sea, tergiversó completamente la declaración. Y lo más grave, Marcel, es lo siguiente. Ahora, el fiscal, ¿hay alguna duda de que el gobierno es corrupto o es castrocomunista? Bueno, son expresiones, bueno, por supuesto, son expresiones que el general no dijo, que quien las... Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el Ministerio Público cuando altera la declaración de un testigo? Según la ilustrada e ilustre magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, estas son cosas sin mayor importancia. O sea, no es no, importante esto que no el es- fiscal altere la declaración de un testigo. En absoluto. Así como hubo una breve incomunicación, de la misma manera que hubo esa breve incomunicación, aquí hubo una alteración sin mayor importancia que no influyó en la esencia de lo que decían los testigos. O sea que sencillamente el tribunal le está diciendo a los abogados y a los fiscales, bueno, ustedes pueden tergiversar las declaraciones, pueden alterar, pueden falsear las declaraciones de un testigo, pero sin que eso afecte la esencia de lo declarado. Yo creo realmente que es decir, uno puede decir muy poco cuando se encuentra ante afirmaciones como esta, que ponen en evidencia el que un tribunal, el Tribunal Supremo, se convierte en un determinado momento en una casa. Yo diría también, es decir, que aquí no estamos ante el templo de la justicia, sino ante un escenario muy parecido al que vemos en las galleras, donde sencillamente se apuesta y donde en definitiva, es decir, quien tiene beneficios no es quien tiene la razón o quien tiene el derecho, sino quien cuenta, digamos, en el caso del tribunal, con unos votos o en otro caso con la suerte que esté de su lado. Es realmente... ¿Y usted no teme que tomen represalias contra usted por emitir estas opiniones? Bueno, aquí está el documento, aquí está la decisión del tribunal. Yo creo que vergüenza debe darle a los magistrados que apoyaron esta ponencia cuando se vean en la circunstancia de defenderla públicamente, en la circunstancia de defenderla en un aula de clases. Una de las ideas que tenemos es publicar toda esta documentación, esta sentencia con los alegatos de la defensa, con los alegatos del fiscal, para que realmente se conozca lo que ha ocurrido en el caso del general Carlos Rafael Alfonso Martínez. Yo no tengo, digamos, ningún temor. Yo estoy diciendo lo que está aquí, lo que consta en un expediente, lo que ha ocurrido en un caso. Estoy abogando por una persona, por un militar digno, por un hombre de trayectoria impecable, cuyos derechos han sido vulnerados, lesionados, sometido a un injusto proceso sin que exista razón alguna para ello. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera referirme a un tema que nos afecta directamente, mejor dicho, indirectamente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que en el caso de varios centenares de periodistas venezolanos, acordó medidas cautelares a favor del general Alfonso Martínez. ¿Qué ha pasado con esas medidas y qué dijo la Corte, el Tribunal Supremo de Justicia sobre el cumplimiento de esas medidas? Ya regresamos. En los últimos 4 años y medio, es decir, durante la vigencia de este gobierno, los periodistas y comunicadores sociales venezolanos han sido objeto de más de 800 agresiones.
muchas de ellas consecuencia de discursos violentos, groseros del jefe de Estado. Hemos acudido a todas las instancias nacionales a las que se puede acudir para solicitar la protección de los periodistas y la investigación de estos hechos de violencia que han ocurrido contra ellos o contra las instalaciones de los medios de comunicación social. No ha sido posible lograr nada. Eso hizo que varios medios de comunicación tomáramos la decisión el año pasado de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana acordó medidas de protección para nuestros periodistas, le exigió al gobierno nacional hacer las averiguaciones pertinentes, establecer las responsabilidades del caso y sancionar a los culpables. Nada de eso ha ocurrido. En vista de eso, 3 de los casos más graves que estaban ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron pasados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un caso de violación de los derechos de los periodistas, hay un caso de violación de los derechos de los defensores de derechos humanos y hay un caso de violación de los derechos de los familiares de víctimas de asesinatos de estos grupos parapoliciales cuya actuación el gobierno ha tolerado y permitido de una manera francamente escandalosa. Entre las personas que me imagino angustiados, preocupados y frustrados por la falta de justicia en nuestro país, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está el general Carlos Alfonso Martínez. Él acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obtuvo unas medidas cautelares de protección a su favor. Yo quisiera saber qué pasó con esas medidas y qué ha decidido el Tribunal Supremo de Justicia con relación a las mismas. Bueno, esta es otra de las perlas de este procedimiento bochornoso, lamentable, que añade, por supuesto, sombras y manchas a la administración de justicia en Venezuela. El general, efectivamente, le fue otorgado un mandamiento de habeas corpus que pura y simplemente fue irrespetado, no acatado por las autoridades. Pero hasta las dictaduras han respetado los mandamientos de habeas corpus. Yo recuerdo en el pasado, en los periodos del sistema democrático, que a un exministro, a quien no se le había respetado el antejuicio de mérito, un tribunal le otorgó un mandamiento de habeas corpus. No recuerdo en qué gobierno fue esto, pero en todo caso, a pesar de que era enemigo del gobierno, el gobierno respetó el habeas corpus y con posterioridad a la libertad y al mandamiento de habeas corpus, el juez fue destituido, ilegalmente destituido, porque el juez había actuado conforme a derecho, pero se respetó el mandamiento de habeas corpus. En este caso, el mandamiento de habeas corpus fue irrespetado. Con motivo de ello, se intentó y se formalizó una solicitud de medidas cautelares a favor del general Carlos Rafael Alfonso Martínez. Esas medidas fueron acordadas, esas medidas de protección, instando a las autoridades a respetar el mandamiento de habeas corpus, a respetar la libertad, la seguridad personal del general. Por supuesto, las autoridades hicieron caso omiso de esto y el tribunal, ¿qué dice en sus decisiones? Pues, aunque se trata, porque también esto forma parte de las nociones más elementales de derecho, un mandamiento de amparo, un mandamiento de habeas corpus es de ejecución inmediata, tiene que respetarse, es de ejecución inmediata. Esto es elemental. Sin embargo, el tribunal señaló en una decisión posterior que carecía de eficacia jurídica ese mandamiento de habeas corpus y con posterioridad la Sala Constitucional anuló el mandamiento de habeas corpus y sobre la base de ese argumento se señala, bueno, no, se irrespetaron o no se acataron las medidas o la solicitud o el requerimiento de la Comisión Interamericana, por cuanto con posterioridad, en fecha tal, se declaró nulo el mandamiento de habeas corpus. Es decir, esto es una atrocidad desde el punto de vista jurídico, reitero. Es decir, esto significa que a cualquier persona a la que le acuerden en este momento un mandamiento de habeas corpus, sencillamente la autoridad podría decir: yo no acato el mandamiento de habeas corpus,
no es de ejecución inmediata porque considero que hay elementos que vician ese mandamiento de habeas corpus y al fin y al cabo me tomo yo la atribución de considerar ese acto como nulo, como írrito y efectivamente con posterioridad, como ocurrió en este caso, el propio tribunal convalida esa actuación anulando el mandamiento de habeas corpus. Esta es la situación planteada en este caso de una evidente burla, de un evidente fraude. Ahora, ¿qué recursos tiene el general Alfonso Martínez? Yo creo que, es decir, el único recurso es acudir a instancias internacionales, formalizar estos planteamientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y él ha tomado una decisión. Es decir, ante la ausencia de garantías, ante la reiterada violación de todos sus derechos, ante la ausencia de un procedimiento definido, sencillamente él no está dispuesto a convalidar esta pantomima, esta comedia, esta farsa, y por lo tanto él no se va a prestar, él no va a ir al tribunal. Podrá ser llevado por la... ¿Usted cree que él ha sido privado ilegítimamente de su libertad? Por supuesto, ha sido privado de la libertad porque, reiteramos, una privación de la libertad solo puede hacerse por orden judicial o en caso de flagrancia. Aquí no hubo orden judicial y aquí no hubo flagrancia. Es más, el concepto de flagrancia atribuido por el Tribunal Supremo se ha constituido y se constituye, de acuerdo a esta jurisprudencia, en una fórmula de atropello para cualquier ciudadano, siendo el juez de la flagrancia una comisión policial. ¿Usted cree que ha sido vulnerado su derecho a expresarse libremente? Evidentemente. Está siendo juzgado por un delito de opinión, excitación pública a la rebelión. Este tipo delictivo lo copió el Código nuestro, tú hablabas del siglo XIX, del siglo XIX, de una disposición del Código Sanardelli, el artículo 135, el Código Sanardelli es de 1889. Y ocurrió lo siguiente, nosotros tomamos el Código Sanardelli y lo copiamos en el año 1897. Yo creo que nuestra conciencia republicana excluyó ese artículo, pero en el año 1915, cuando se reformó el Código bajo la dictadura gomecista, yo creo que la dictadura encontró un buen pretexto para introducir este artículo 135 del Código Sanardelli y efectivamente desde ese momento está vigente. Yo creo que jamás se le había aplicado a ninguna persona, a ningún venezolano, y hoy se le aplica al general Carlos Rafael Alfonso Martínez. Además de eso se le aplica otro artículo peligrosísimo, el artículo 56 de la Ley de la Seguridad de la Nación, ley que fue aprobada, que entró en vigencia el día 18 de diciembre del año 2002. Esa no es del siglo XIX, esa es de los gorilas brasileros de los años 60, que también son muy admirados por el régimen. Por esa ley y por ese artículo 56, a cualquier persona, lo dicen estos términos amplios, que instigue, que apoye o que sostenga actividades que se puedan realizar en las llamadas zonas de seguridad, y que perturben instalaciones militares, instalaciones del Estado y pongan en peligro la seguridad de la nación, la seguridad es todo. Bueno, esa persona puede ir preso con una penalidad como la que se le señala al general Carlos Rafael Alfonso Martínez de 5 a 10 años. Y la ley de contenido se va también por la seguridad de la nación. Claro. Y en la última versión precisamente se amenaza a los medios de comunicación social con sanciones que pueden llegar hasta el cierre de las estaciones en la medida en que afecten o puedan afectar con sus programas o con sus emisiones la seguridad de la nación, concepto omnicomprensivo que por supuesto puede hacer posible que por este programa, que por cualquier opinión emitida en una entrevista se pueda señalar que efectivamente se está atentando contra la seguridad de la nación. Es que de Brasil no vaya a creer usted que lo único que estamos trayendo es pollos con hormonas o contratos sin licitación. Lo peor que estamos trayendo de Brasil, apartando esas vagabunderías que en el fondo lo que son es, marramucias baratas, lo grave es la doctrina de seguridad y defensa que los gorilas militares brasileros impusieron con su dictadura en los años 60 y que tuvieron una influencia determinante
sobre muchas dictaduras latinoamericanas. Y yo creo que por eso es que el pueblo venezolano le tiene tanto temor a los golpes de Estado. Bueno, efectivamente, yo creo que este punto es bien delicado. Yo quiero insistir en que el caso del general Carlos Rafael Alfonso Martínez constituye un ejemplo de lo que no debe ser y por otra parte constituye asimismo un ejemplo de una seguidilla de casos que se enmarcan dentro de la misma órbita. Las imputaciones, digamos, a Carlos Fernández, las imputaciones a Juan Fernández, las imputaciones a los directivos de Petróleos de Venezuela, las imputaciones a Carlos Ortega por el delito de rebelión, no son por otra cosa que por haber emitido opiniones, por haber orientado, auspiciado el paro, por haber promovido manifestaciones pacíficas contra el gobierno. Esta es la razón por la cual se les imputa el delito de rebelión. Esto entra dentro de la misma tónica, dentro de la misma secuencia del enjuiciamiento al general ¿Usted cree Carlos que en Rafael Venezuela Alfonso. está vigente un Estado de Derecho? No, por supuesto. En Venezuela no hay Estado de Derecho. ¿Por qué no? Nosotros estamos viviendo, yo le he dicho en alguna oportunidad, en el mundo de lo torcido. No existe Estado de Derecho porque no se respetan los derechos fundamentales del ciudadano. Un Estado de Derecho es un Estado en el que se respetan fundamentalmente los derechos del ciudadano, la dignidad de la persona humana. Un Estado de Derecho, otro elemento fundamental, es un Estado donde hay separación de poderes. En Venezuela no hay separación de poderes. En Venezuela no hay realmente un poder judicial. En Venezuela no hay un árbitro imparcial, autónomo, sino que tenemos a un árbitro que no puede ser árbitro porque está al servicio del Poder Ejecutivo, donde, reitero, los votos a favor del gobierno se encuentran contados. Hay 12 votos a favor del gobierno que nos dicen y nos dan la idea clara de que allí tenemos a un órgano constituido en forma política para garantizar los intereses del gobierno. Tenemos una fiscalía al servicio del Ejecutivo, cuyo titular es un hombre que fue el primer vicepresidente del actual presidente de la República, un hombre del comité táctico del partido de gobierno. Por lo tanto, no garantiza la imparcialidad ni la objetividad de quien tiene en sus manos el ejercicio, el monopolio de la acción penal. Tenemos a un defensor del pueblo que igualmente sirve a los intereses del gobierno y que ahora se ha convertido, digamos, en el juez ante el que se ejerce el derecho a ser oído. Bueno, no hay realmente instancias, aquí no existen separación de los poderes, por lo tanto, no tenemos ni se dan los elementos fundamentales de un Estado de Derecho. Es decir, entre las normas que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, hay una que me llama la atención, dice, es fin del Estado fomentar el empleo. Durante estos 4 años, 1500 días que ha gobernado el presidente Chávez, más de 1.500.000 personas han perdido su empleo. ¿Cómo puede hacer la gente para que se le respete este derecho que tiene? Es fin del Estado fomentar el empleo. Bueno, lamentablemente, una cosa dice esa Constitución que permanentemente exhibe el presidente de la República, una cosa es la letra de esa Constitución y otra cosa es la realidad. Una Constitución, efectivamente, por lo que respecta a la materia de derechos, garantizadora de todos los derechos, del derecho a la vida, que por supuesto nadie lo garantiza en Venezuela con la inseguridad en la que vivimos, del derecho a la libertad, del derecho al trabajo, del derecho a la salud, y el panorama en que estamos viviendo es realmente un panorama terrorífico donde no hay garantía alguna ni para la vida, ni para la libertad, ni para el trabajo, ni para la salud. Pero aquí no han fusilado a nadie como fusilan en Cuba, por ejemplo. Bueno, nosotros no tenemos pena de muerte oficial como la que existe en Cuba, aunque tenemos una pena de muerte de hecho que se aplica entre nosotros, que se aplica todos los días, que la aplican igualmente. Ahora, dice, las víctimas de los escuadrones de la muerte, de los grupos parapoliciales que el gobierno ha hecho tan poco por combatir, acudieron también a las instancias internacionales.
y no han obtenido nada. ¿Por qué piensa usted que el general Alfonso Martínez pueda obtener algo? Bueno, efectivamente, yo creo que a eso iba cuando hablaba de la pena de muerte de hecho, los ajusticiamientos denunciados con tanta frecuencia y con tanta vehemencia por los organismos, por las ONG, por COFAVIC, de manera muy particular. Bueno, estas son penas de muerte de hecho. Estos planteamientos se han llevado efectivamente a instancias internacionales y lamentablemente esas instancias internacionales tampoco nos van a resolver nuestros problemas. Yo creo que hay que acudir a estos órganos, debe quedar constancia de estas denuncias y debemos nosotros seguir luchando internamente por poner de manifiesto las violaciones reiteradas a los derechos humanos, por poner de manifiesto en particular la impunidad, la inexistencia de órganos que le garanticen al ciudadano un bien fundamental para el sostenimiento, para la vida social, como es el derecho, el acceso a la justicia, tener órganos que en definitiva resuelvan conforme a la ley y no conforme a criterios políticos los conflictos que ocurren en la ciudadanía. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a la misma hora de costumbre. Gracias. Otro caso, y es al que nos vamos a referir concretamente esta noche, se refiere al general Carlos Alfonso Martínez. El general Carlos Alfonso Martínez, en mi opinión, en ejercicio de sus derechos constitucionales, se presentó en la Plaza Madariaga del Paraíso, en donde hizo una alocución pública. Este derecho constitucional que él ejerció no es del agrado de los jerarcas del régimen y por esa razón fue encarcelado. Fueron violados sus derechos individuales, fue violado un derecho de habeas corpus que se le dio, fueron violadas disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le siguió el juicio y finalmente en días pasados el Tribunal Supremo de Justicia en una decisión con 12 votos favorables lo condenó. Hemos invitado para hablar sobre este tema al doctor Alberto Arteaga. Doctor Arteaga, ¿qué opina usted sobre la decisión de la Sala Plena que convalidó los atropellos cometidos contra el general Alfonso Martínez? Muchas gracias, Marcel, por la invitación. Y yo creo que después de la introducción que tú has hecho, este caso realmente se presenta, yo diría, como paradigmático, como emblemático, porque efectivamente, como tú también lo acabas de señalar, aquí se trata de la violación de todos los derechos de un ciudadano y fundamentalmente de la violación del derecho a la libre expresión del pensamiento. El general Carlos Rafael Alfonso Martínez está preso, está secuestrado desde el día 30 de diciembre del año 2002, inventando esto, dice el fiscal esto. Las palabras clave fueron Guardia Nacional, Pueblo y Mensaje. Empleó 9 veces la palabra Guardia Nacional, 20% del discurso. 9 veces la palabra Pueblo, 20% del discurso. Y 7 veces la palabra Mensaje, 15% del discurso. Matemáticas erradas porque o sea, además... si el discurso fue de 45 palabras que dijo y repitió 9 veces. Aparte de eso, el discurso fue de 505 palabras, por lo tanto esos porcentajes no se corresponden con la realidad. Esto sería verdaderamente risible si no estuviese en juego la libertad de una persona. Ahora, ¿qué esperaba usted de un fiscal que fue elegido en violación expresa de las normas que esta Constitución garantiza? Bueno, efectivamente. O sea, esta Constitución establece unas normas para elegir al fiscal que fueron violadas, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué espera usted de eso? Bueno, por supuesto. Es un hombre al servicio del régimen, al servicio del Ejecutivo, puesto allí para salvaguardar no los intereses de la colectividad, sino los intereses simplemente del Ejecutivo, del gobierno, para hacerle el juego al gobierno.
Y esto realmente es algo bien grave. Sin embargo, entre los 12 votos que aprobaron esa sentencia, están 4 votos de magistrados que forman parte de la Sala Constitucional. Entonces, ¿cómo se explica usted que 4 de los 5 magistrados que componen la Sala Constitucional estén de acuerdo con la sentencia, así como usted dice, ahí se violaron derechos constitucionales fundamentales del general Carlos Rafael Alfonso Martínez? Bueno, sencillamente y lamentablemente la explicación es una sola. Regresado al siglo XIX, cuando los hacendados le pagaban a sus peones con fichas. Ahora, las fichas, repito, son los bolívares, el hacendado es el gobierno nacional y los peones somos todos los venezolanos, que con esas fichas no podemos comprar sino lo que está disponible en la bodega del dueño de la hacienda. Otra amenaza grave, seria, preocupante, es la amenaza a la libertad de expresión. Vemos cómo el jefe de Estado, con sus discursos, con su procacidad, con su vulgaridad, continuamente va banalizando la libertad de expresión. De manera que la gente va perdiendo sentido de qué es libertad de expresión y qué es libertinaje de expresión. Y cada vez que se hace un planteamiento serio en este sentido, el gobierno, a través de sus voceros, busca la manera de distraer la atención. Voy a poner 2 ejemplos. Uno, en días pasados, el embajador de los Estados Unidos formuló unos planteamientos muy serios con respecto a la falta de vigencia del Estado de Derecho en nuestro país y a las amenazas gravísimas que existen contra la libertad de expresión. Señaló concretamente la cantidad de atentados contra periodistas, camarógrafos, reporteros, medios de comunicación social que habían permanecido en la más absoluta impunidad, ya que ni la Fiscalía ni los demás órganos competentes se habían ocupado ni de investigar los asuntos ni de formular cargos a los responsables, a pesar de que existen decisiones expresas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al gobierno nacional a cumplir con esa obligación que por lo demás le impone la Constitución Nacional que con tanta alaraca fue aprobada en 1900. Sencillamente por haber pronunciado una alocución absolutamente democrática, propia de un sistema de libertades, donde sencillamente como ciudadano y como oficial, habiendo tomado una actitud de desobediencia, que fue el resultado de órdenes ilegítimas y contrarias a la Constitución que recibió, asumió una actitud y su discurso es un discurso que se amolda a los cánones del sistema democrático, un mensaje en búsqueda de una salida pacífica, democrática, un llamado al referéndum, un llamado de aliento, un llamado de apoyo al paro. Es decir, en este discurso no hay ningún ingrediente subversivo, no hay ningún llamado a tomar las armas para deponer al gobierno por las vías violentas. Es un discurso democrático que el fiscal general de la República, para asombro de todos los que lean el escrito del fiscal, entre otras cosas, llega a esta conclusión, que en ese discurso el general habría incluido algunas palabras que él considera claves. El fiscal es el censor, pareciera. Las palabras claves son la palabra mensaje, la palabra pueblo y la palabra Guardia Nacional. Esas palabras son claves. Bueno, según el fiscal son palabras claves que dan la idea y la esencia de lo que constituye un mensaje subversivo, las palabras claves de un lenguaje subversivo. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Esto consta en el expediente y si uno no lo leyera, uno no lo podría creer. Aquí dice lo siguiente, pero yo no estoy... Buenas noches, amigas y amigos de RCTV y de Radio Caracas Radio. El programa de hoy quisiera referirme a amenazas graves que están planteadas en este momento contra la libertad de expresión y contra derechos fundamentales que garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, de la cual, por cierto, existen 4 versiones distintas y todavía el Tribunal Supremo de Justicia no ha decidido cuál de ellas es la vigente y por qué esa es la vigente. Porque resulta que el texto que fue aprobado por la Asamblea Constituyente tiene serias y profundas diferencias con el texto que fue publicado por última vez en una gaceta oficial de la República.
Entre las amenazas contra la libertad de expresión más serias que veo en este momento, está esta especie de regreso al siglo XIX, cuando a la gente le pagaban con fichas. Hoy en día esas fichas se llaman bolívares y solamente pueden ser redimidas en las bodegas del dueño de la hacienda, en este caso le hace el gobierno nacional, quien a través de Mercal, de Cadivi y de otros mecanismos tenebrosos, sórdidos y corruptos, dispone lo que la gente puede hacer con esas fichas, pocas o muchas, que recibe a cambio de su trabajo, de su esfuerzo, de su producción. De manera que en materia de libertad económica hemos